Bueno, buenos días y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de Ciutadans el día 26 de julio de 2013 para hacer una valoración de la actualidad política. En primer lugar, volver a transmitir nuestras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del terrible accidente sucedido en Galicia, en Santiago. Insistir y reiterar nuestro apoyo a las personas que están sufriendo esta terrible y dramática situación y también pedir un rápido esclarecimiento de los hechos, que la investigación se desarrolle con celeridad y que se puedan esclarecer los motivos y las causas que han provocado esta terrible tragedia. Esperar esa investigación para poder corregir cualquier ineficiencia, cualquier situación, para que nunca jamás se vuelva a producir. Reiterar ese apoyo, esas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas desde Ciutadans. En primer lugar, haremos una valoración del Pleno Extraordinario de Juventud que se desarrolló este pasado miércoles y jueves aquí en el Parlamento. Un pleno que ha evidenciado el fracaso de este Gobierno, que ha evidenciado su parálisis, que ha evidenciado su incapacidad a la hora de proponer medidas concretas, de adoptar propuestas con compromisos específicos de cara a intentar solucionar una de, sin duda, las mayores crisis que vive nuestra comunidad, que es el desempleo juvenil y la situación que vive la gente joven en nuestra comunidad. Un Gobierno que ha sido incapaz de intentar buscar apoyos en el resto de fuerzas políticas, que ha vuelto a hacer lo de siempre, que es instrumentalizar un pleno extraordinario de cara a reforzar sus ideas políticas y sus estrategias políticas. Los planteamientos del conjunto de fuerzas políticas de la oposición eran positivos, eran propositivos, eran claros, eran concisos, con medidas concretas, con propuestas concretas y con un impacto directo sobre el tema que se debatía en el Pleno, que era la situación de desempleo juvenil, que es especialmente acuciante en una comunidad que tiene más del 50% de sus jóvenes sin trabajo. ¿Quiso el Gobierno llegar a acuerdos? No. El Gobierno, una vez más, actuó con nocturnidad y alevosía, un Gobierno que, quiero volver a insistir, en el acuerdo de gobierno entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana no se cita ni una sola vez la palabra joven o juventud. Un Gobierno que no tenía y no tiene ningún plan, ninguna estrategia, ninguna medida concreta para resolver los problemas de la juventud en Cataluña, y que solo la noche del miércoles al jueves, repito, con nocturnidad y alevosía, se reunió con Esquerra Republicana para preparar y para articular una serie de medidas vacías de contenido, sin propuestas concretas, meras vaguedades, simplemente un ejercicio para poder pasar página, para pasar un pleno extraordinario que, repito, fue forzado una vez más por la oposición y no por la voluntad de este Gobierno de dedicar un pleno específico para adoptar medidas consensuadas con el resto de fuerzas políticas. Ciutadans volvió a demostrar ayer que es una alternativa ya de gobierno en Cataluña. Presentamos un plan exhaustivo con 5 ejes y 50 propuestas concretas, con compromisos concretos, diseñando propuestas para aquellas dianas de problemas que vive la juventud en Cataluña. 50 propuestas que haremos públicas y que expondremos en nuestra página web para que vean los ciudadanos de Cataluña de que hay una fuerza política que se toma en serio los problemas reales de los ciudadanos y que propone cosas concretas, que propone alternativas, que propone soluciones difíciles, soluciones que no son varitas mágicas, pero como mínimo ponen en valor y ponen las estructuras políticas y administrativas al servicio de la resolución de los problemas y no de crear de nuevos. Ayer vimos una vez más como el rodillo esquerravergente, el rodillo de Convergencia y Esquerra, de CiU ERC, la esquerravergencia que apisona la inteligencia en este Parlamento, que apisona la oposición en este Parlamento, que apisona este Parlamento como espacio de debate político, volvió a salirse con la suya.
volvió a negar los espacios de diálogo, volvió a negar la posibilidad de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas, volvió una vez más a dar la espalda a las expectativas que muchos jóvenes y muchos ciudadanos de Cataluña tenían depositadas en este pleno. Es lógico que poco a poco las expectativas y el compromiso de los ciudadanos con la política se vaya fracturando. Es lógico cuando se ve que un gobierno es incapaz de adoptar medidas concretas, propuestas concretas. El ejemplo paradigmático de un gobierno que no se toma en serio lo que pasa es lo sucedido a última hora de la tarde, cuando el presidente Artur Mas y el señor Godó y el señor Homs abandonaron el Parlamento para ir a recibir un informe, el informe del Comité por la Sedición. Yo voy a poner, creo que es muy gráfico, el informe exhaustivo por la sedición y el golpismo de salón presentado por los palmeros del régimen, exhaustivo, con las propuestas de convergencia para resolver los problemas de los jóvenes. Lo pongo así de perfil para que se vea la diferencia. Problemas reales, propuestas sediciosas. Problemas de los ciudadanos de Cataluña, obsesiones y pulsiones del separatismo en Cataluña. Los problemas reales de los ciudadanos y los problemas que nos van a crear un gobierno irresponsable que está llevando a Cataluña hacia el totalitarismo. Y digo hacia el totalitarismo porque entrando ya a valorar este primer informe, no podemos por menos que aumentar nuestra preocupación por la dinámica política en la cual este gobierno, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana han sumido a nuestra comunidad. Este Consejo por la Sedición propone ya, sin ningún tipo de pudor, la vía kosovar para Cataluña. Proponen, sin ningún tipo de reparo, se han quitado las máscaras, propone la vía kosovar, la independencia unilateral desde el Parlamento de Cataluña, como una alternativa, un escenario posible ante la más que probable, y así esperamos, actitud firme del Gobierno de España a la hora de no permitir una consulta ilegal en Cataluña. Este informe planifica un pronunciamiento político contra la democracia y el Estado de Derecho. Y lo hace con varias alternativas. Una, como decía, es directamente la adopción de la vía kosovar, la declaración unilateral de independencia desde el Parlamento, previo a unas, como ellos denominan, elecciones plebiscitarias. Y como este va a ser el nuevo palabrejo que vamos a empezar a utilizar, bueno, especialmente van a empezar a utilizar todos los medios de comunicación, algunos actores políticos en Cataluña, hemos ido construyendo palabrejos, derecho a decidir, eufemismo por el derecho de autodeterminación, consulta, como referéndum por la autodeterminación, y ahora toca las elecciones plebiscitarias. Y hay que informar a los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España que en una democracia no existen las elecciones plebiscitarias. Las elecciones plebiscitarias solo se dan donde no hay democracia. En los regímenes totalitarios, en los regímenes populistas. Y hay que recordar que las elecciones plebiscitarias auparon a Hitler al poder. Y hay que decirlo, sí, aunque a algunos no les guste escucharlo, porque alguien lo tiene que decir. Porque una democracia liberal, porque las democracias occidentales, porque las verdaderas democracias no tienen elecciones plebiscitarias. Las elecciones se escogen fuerzas políticas, con programas políticos, pero no son un plebiscitos. Las democracias no tienen elecciones y no desarrollan elecciones plebiscitarias. Este gobierno está dando permanentemente señales de su deriva totalitaria.
Un discurso fundamentado en la xenofobia fiscal para alentar la confrontación y el odio entre ciudadanos. Un discurso que inocula el odio en una parte de la sociedad catalana, culpabilizando y buscando un responsable de la situación económica, que es el resto de los ciudadanos de España. Un discurso que envenena la convivencia voluntariamente, fracturando la sociedad. Un gobierno que ya tiene hasta la desvergüenza de plantear un registro de adhesiones inquebrantables al régimen. Algo que, desde luego, produciría rubor democrático en cualquier otro país. Y que este gobierno permanentemente alienta. Este gobierno está planificando un nuevo 4 de octubre, una reedición, casi 70 años después, 70, 80, el 34, el 14, 80 años después, ¿no? 80 años después, una reedición de los hechos del 4 de octubre, donde, oh qué casualidad histórica, Esquerra Republicana dio un golpe de Estado contra la legalidad republicana. No hay ninguna novedad. Pasan los años y algunos siguen haciendo lo mismo. Quien tiene un espíritu totalitario y antidemocrático utiliza las instituciones para vulnerar la democracia. Estos golpistas de salón están planificando y organizando un golpe de Estado contra la democracia y el Estado de Derecho. Y hay que decirlo públicamente. Por suerte, cada vez hay más ciudadanos, más intelectuales, más responsables políticos, que toman conciencia de la situación política que este gobierno, que Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, está llevando a Cataluña. Cada vez más voces se alzan en contra de esta deriva totalitaria de este gobierno. Cada vez más voces se van a alzar contra un gobierno que es una amenaza, son enemigos de la democracia. La democracia, en su boca, se convierte en totalitarismo. Quien propone vulnerar el Estado de Derecho, quien propone vulnerar las reglas democráticas, es una amenaza, es un enemigo de la democracia y, sobre todo, es un enemigo de la convivencia, es un enemigo de la sociedad. Son momentos difíciles, son momentos que merecen la reflexión y, sobre todo, merecen, por parte de aquellos que no estén dispuestos a ser parte, a ser partícipes de este reto a la democracia, para que den un paso al frente. Es el momento de rebelarse contra el discurso único, es el momento de rebelarse contra el pensamiento único, es el momento de no tener miedo de decir no en mi nombre, es el momento de señalar con el dedo a los responsables de esta situación, a esos que, rompiendo el principio de responsabilidad política, pueden llevar a Cataluña a una situación insurreccional que amenazará la convivencia y que puede dibujar escenarios de conflicto de dimensiones incalculables. Y denunciarlo, el yo acuso, tiene que tener un valor preventivo. No podemos permanecer en silencio mientras algunos manosean el lenguaje para atacar la democracia. Es el momento de la responsabilidad de las fuerzas políticas que creen que otra forma de gobernar Cataluña es posible. Es el momento de aquellas personas comprometidas con la democracia para que den un paso al frente y se signifiquen públicamente. Que no tengan miedo al régimen, que no tengan miedo a las consecuencias, que no tengan miedo a decir lo que piensan, que se pongan del lado de aquellos que queremos, ante todo, garantizar y salvaguardar la convivencia en Cataluña, el respeto a la legalidad, el respeto a las leyes y, sobre todo, el respeto a la democracia como bien último de una sociedad. Porque sin democracia no hay libertad. Convergencia y Unió y Esquerra Republicana son enemigos de las libertades de los catalanes porque van a poner en riesgo nuestro modelo de convivencia y lo van a hacer a sabiendas de su profunda irresponsabilidad. Cataluña no se puede permitir golpistas de salón. No se puede permitir a aquellos que anuncian con luz y taquígrafos y planifican cómo van a dinamitar los pilares de la democracia en Cataluña. No nos lo podemos permitir. Algunos vamos a seguir denunciándolo y lo vamos a seguir denunciando desde la centralidad política,
desde la voluntad de suma, desde el intentar dar la vuelta a una situación. Los ciudadanos libres no nos podemos resignar al pensamiento único ni al discurso único. No podemos tener miedo a decir lo que pensamos, porque cada vez somos más los que vamos a defender la democracia y el Estado de Derecho en Cataluña frente a sus enemigos. No permitiremos que nadie lleve a Cataluña al escenario kosovar. Cataluña no será Kosovo. Cataluña no volverá a reeditar el golpismo político de aquellos que no respetan las reglas de juego. Y a día de hoy, esta actitud tiene nombre y apellidos: Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña. Este gobierno, como decía, es un fracaso, es un fraude y es una amenaza real a la convivencia, a la cohesión, a la prosperidad y a las libertades en Cataluña. Y Ciutadans va a trabajar para construir una alternativa política y de gobierno en Cataluña, para que Cataluña vuelva a ser lo que fue, que es una tierra de oportunidades, un espacio de diálogo, un motor económico de Cataluña, un espacio de libertades, y que por fin podamos decir que Cataluña trabaja activamente día a día por tener un futuro mejor que es inseparable de la democracia, de la legalidad y sobre todo de la convivencia. Para finalizar, una brevísima valoración de los posibles acuerdos que adopte hoy el Consejo de Ministros en relación a la reforma de Administración. Ciutadans ya manifestó su profundo desacuerdo con la voluntad del Gobierno. Seguimos pensando que este Gobierno no adopta las decisiones adecuadas, que son la de una profunda reforma de las administraciones públicas en Cataluña, que suprima administraciones innecesarias, que suprima las diputaciones, que fusione ayuntamientos, que evite duplicidades administrativas entre la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entes locales, que defina mecanismos de coordinación entre las administraciones, que delimite competencialmente las responsabilidades de cada una de ellas, que dote suficientemente de recursos a cada una de ellas y que, sobre todo, ponga las administraciones al servicio de los ciudadanos. Las administraciones sirven para prestar servicios. No son agencias de colocación de partidos, no son instrumentos para generar clientelas políticas en el territorio, son instrumentos para prestar servicios al conjunto de los ciudadanos. Y la reforma del Partido Popular nuevamente transita el error. España necesita una reforma de la administración en profundidad, a nivel de funcionamiento, de organización, y necesita una reducción en profundidad de sus estructuras políticas. Ciutadans insiste: supresión de diputaciones, fusión de ayuntamientos, espacios de coordinación, delimitación competencial, supresión de duplicidades. Ese es el marco de reforma política de las administraciones públicas que Ciutadans propondrá y que intentaremos desde nuestra acción política impulsar en Cataluña y en el conjunto de España. Con esto doy por finalizada esta rueda de prensa. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla.